Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir una hora de las noticias más importantes del día. José, ¿cómo estás? Hola, ¿Todo bien? todo muy bien. Bueno, siguiendo un poco lo que fue la Comisión de Ciencia y Tecnología e Así es. Innovación en el día de hoy, ¿cómo lo viste? Fue muy interesante, tuvo su toque político esa reunión, porque bueno, recordemos, veníamos anticipando que iban a dictaminar sobre el tema del Plan de Ciencia y Tecnología 2030. El tema tuvo su toque de suspenso en la previa porque se veía a la derecha de el presidente de la comisión, Facundo Manes, se veía todas las sillas vacías. Entonces, claramente... Sin presencia de la oposición. Los únicos que estuvieron fue Facundo Manes, que preside la comisión, y la diputada Dania Tabela. Claro, entonces ante esa situación, bueno, estaba la duda de si conseguían o no el quórum. Estaba claro que con la presencia de dos opositores sí debía alcanzarse. Bueno, en el inicio arrancó el presidente de la comisión con un discurso, inclusive tuvo su toque de humor al pedir por favor que no repartieran café, por ejemplo, porque eso, él como conocedor de la mente sabe que eso distrae. Dispersa la mente, la atención y la concentración, y decía, y más que nada por el tema que vamos a tratar, porque él considera que la ciencia y la tecnología tiene y debe ser una política de Estado como lo es en un montón de países del mundo, ¿no? Así es, sí. Bueno, finalmente se despejó las dudas, se despejaron cuando dijeron, bueno, ya está circulando el dictamen para la firma, pero sobre el final hubo referencias al hecho de que, bueno, desde el oficialismo, el diputado Iparraguirre hizo una referencia que se había equivocado, lanzó una ironía hacia Facundo Manes, ponderándolo, pero diciéndole que se había equivocado de sector, porque justamente ellos estaban, pero sus compañeros de bancada no estaban. Después hubo una referencia... Hubo ahí como una cuestión de un día y vuelta, ¿no? Respecto a ese tema. Una réplica, sí, justamente de Facundo Manes, que les dijo que, bueno, él, que no, el tema no lo partidizaran la situación, porque si no iban a terminar diciéndole él que al oficialismo, que en su momento, bueno, un hombre de su gobierno lo había mandado, que en referencia a Domingo Cavallo, había mandado a los científicos a lavar los platos. Exactamente. Pero en definitiva, y bueno, finalmente hubo una referencia, y ahí digo más el tema de la interna que quedaba expuesta a algunos tweets que algunos diputados no estaban ahí, estaban tuiteando. Entonces rápidamente, ¿qué es lo que uno iba a hacer? A buscar tweets del tema, y uno encontró un tuit de la diputada Ahmed que justamente criticaba a Facundo Manes porque no había atendido los cuestionamientos, no había llamado a las 4 fundaciones de Juntos por el Cambio para ver qué postura tenían respecto del Plan 2030 y que tenían que haber esperado a que, bueno, que cuando Patricia Bullrich fuera presidenta, en todo caso, que mande su propio plan al Congreso, en definitiva, pero más tarde, como para dejar claro que bueno, hubo un pedido de aquietar las aguas, bueno, ella borró el tuit. Sí, hoy me explicaba uno de los asesores cuando estuvimos en la cobertura de esta comisión, me decía que lo que establece este plan de Ciencia 2030 son ciertos lineamientos, pero había dudas de cómo se iban a ejecutar esos lineamientos. Era sobre lo cual se pedía más precisión, que era la idea que se hable hoy y se evacúen un poco esas dudas, porque vos podés decir, bueno, podés establecer ciertas metas, ciertos lineamientos que quizá todos comparten. El tema está en cómo procedés y cómo realizás, cuál va a ser el método que vas a elegir para llegar a esos objetivos, esos lineamientos de aquí al 2030. Hablamos con la diputada Brauer también, que decía que cuando se trata de ciencia y tecnología siempre los resultados se pueden ver a mediano y largo plazo, no son resultados que lo ves ahora en lo inmediato, por eso la necesidad también de empezar lo antes posible a invertir en ciencia y tecnología, establecer ciertas metas, ciertos lineamientos y sobre todo evacuar las dudas de cómo se va a realizar y cómo se van a llevar adelante esos lineamientos que establece este plan de Ciencia 2030. Lo cierto es que
esta es la tercera reunión en la cual se junta la Comisión de Ciencia y Tecnología. Hubieron otras 2 reuniones informativas anteriormente en la cual estuvieron invitados varios expertos, podríamos decir, del área de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, para tratar este programa de Ciencia y Tecnología 2030, que es un programa elaborado por el Ministerio de Ciencia, ¿sí? Que decía también la diputada Mara Brauer que muchas cosas se podían haber hecho por decreto, pero lo que ellos buscaban era que esto lo apruebe el Congreso de la Nación Argentina. Dicho y hecho, en la Cámara de Senadores este proyecto ya se trató, ya se evaluó, incluso ya tiene media sanción por parte de lo que es la Cámara Alta. Se espera que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, trate de sancionar lo antes posible para que quede convertido en ley y efectivamente poder llevar adelante estos lineamientos que establece el Plan de Ciencia y Tecnología 2030. Así es, y bueno, recordemos que en la Cámara de Senadores, como lo hemos comentado en su momento, tuvo aprobación. Hoy se mencionó que había tenido aprobación unánime, no había sido así. La votaron todos los sectores, pero hubo un voto en contra de una senadora del PRO. La duda está en si hay modificaciones. Por lo que se habló hoy, aparentemente había habido modificaciones, alguna modificación, porque decían que se le habían aceptado las sugerencias a la presidencia de la comisión, entonces daría la sensación de que hay alguna modificación y que tendría que volver al Senado para ver si, para que finalmente sea ley, pero bueno, no me quedó claro por lo menos si había o no modificaciones. Así es, y entre algunos dichos que dijo Facundo Manes hoy, que recordamos que es quien preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, decía que el problema argentino no es económico, sino que es de falta de rumbo, ¿no? De tener ciertas políticas que diga, bueno, venga el gobierno que venga, estas políticas no se negocian, estos temas no se tocan, indistintamente de quién gobierne. Era un poco eso, ¿no? Decía que no era tanto un problema económico, sino de una falta de rumbo, de una hoja de ruta que marque cuál va a ser el destino del país de aquí a los 10, 20, 30 años en adelante. También decía que la economía del siglo XXI es con ciencia, tecnología e innovación. Nosotros quizá tenemos como una economía que está como un poco atrasada en el siglo pasado. Decía que hay que modernizar porque los principales países del mundo entienden que la ciencia y la tecnología es lo que hace hoy, lo que hace que un país se desarrolle, que sea más rico económicamente. También que hay que configurar el sistema científico y tecnológico, reconfigurarlo porque es como un poco antiguo el sistema que tenemos. Bueno, un poco algo que Facundo viene hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? No solamente desde que es diputado nacional, sino también desde que se empezó a involucrar activamente en política. En su momento fue precandidato a presidente, también hablaba de estas cuestiones. Así que no es novedad que Facundo haga hincapié en que la ciencia y la tecnología tendría que ser una política de Estado donde no tendrían que modificar ni negociar cada gobierno que venga y tener en cuenta un rumbo para beneficio del propio país. Y quien también estuvo aquí en el piso de DTV, vamos a cambiar un poco el ángulo de la información y vamos a empezar a repasar lo que fueron las noticias más importantes del día. Estuvo el diputado nacional Ramiro Gutiérrez hablando sobre un plan de seguridad que está presentando el precandidato, ya no es precandidato, el candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa. Así que si te parece, José, vamos a empezar a analizar a ver qué decía Ramiro Gutiérrez y lo vamos explicando poco a poco a ver en qué consiste este plan. Hay que bajar la inseguridad, hay que volver a niveles de tranquilidad pública. Así que esa es la idea general, volver a estandarizar niveles de tranquilidad pública razonables. Eso requiere planificación, requiere inversión y requiere ejecución de una política de seguridad muy firme, muy pensada y sobre todo anticipatoria. Ver el delito cuando se está formando, cuando todavía no sos víctima. Ese es el modelo de Massa. Eso es complejo, ¿no? ¿O no tanto? Es complejo, pero ya tiene expertise, desarrollo, capacidad, lo que sí requiere mucha inversión. Massa lo desarrolló en Tigre. Vos te podías encontrar, o lo que él encontró rápidamente era que el delincuente encontraba a la víctima y la dañaba. Es la fase agonal, terminal del delito. El delincuente encontraba a la víctima y la dañaba. Sí, es cuando ya se bajó un telón de interposición, un escudo que hay entre la víctima y el victimario. Ese escudo es la seguridad pública. Cuando ese escudo se baja, se resquebraja o no existe, porque hay lugares donde no se pudo armar esa defensa, en ese lugar el delincuente la encuentra rápido y la lastima, la aborda.
aborda, un motochorro que llega rápido, que viene por la moto en la vereda, cuando te abordan en una entradera, vos vas a estacionar el auto, se bajan 4 personas de otro vehículo, vienen armados. Eso, claro, necesita, me parece, para combatirlo, mucho despliegue de gente. Por eso usted habla de plata o de recursos. El despliegue de personal de tierra, del que está cerca, del que viene en un móvil o el que está de rondín, Massa decidió complementarlo con un sistema tecnológico. Sí, que eran las cámaras. Sí, pero no es solo la cámara. La cámara representa o puede llegar a complementar a 4 policías de terreno. Una cámara que mira en 4 direcciones, 300 metros, lee una patente y puede hacer una identificación de rostro. ¿Sí? Sí. Nosotros tenemos aproximadamente 50.000 prófugos y evadidos. De esos 50.000. De esos ¿Cuántos habitantes tiene Dolores, su ciudad? Dolores debe tener 25.000. O sea, el doble de una ciudad. Claro. Sí. Para tener noción. Dos municipios importantes. El 10% de esos son de alto perfil. Mataron a alguna persona, violaron a alguna persona, robaron con armas. ¿Qué porcentaje, El Ramiro? 10%. El 10%. 5.000. Si nosotros a una cámara le agregamos un motor de búsqueda con inteligencia artificial, 24x24 está buscando una identificación facial. Ahora, esa cámara de monitoreo tiene que tener el respaldo de un centro de monitoreo con un operador en tiempo real. Es decir, una persona que vos capacitaste en una técnica que se llama Criminal Profiling, perfilación criminal, que puede detectar los síntomas del delito cuando los está viendo. Ahora, bueno, escuchábamos entonces a Ramiro Gutiérrez hablando claramente cuál es el plan para combatir la inseguridad en la República Argentina. Hablaba de combinar lo que es los efectivos policiales con la tecnología, con la inteligencia artificial. Me llama la atención las cifras que decía Ramiro respecto a que hay 50.000 prófugos y evadidos, ¿no? En el derecho penal existe algo que se llama la cifra negra de la criminalidad, que son... Esto sucede a nivel mundial, no solamente en Argentina, sino que son todos aquellos casos de los cuales esos delitos que se cometen que nunca llegan a conocimiento de la autoridad o que llegan a conocerse esos delitos, pero nunca se llega a esclarecer específicamente quién es el autor del delito, ¿no? Son más los delitos que ocurren en el mundo que quedan sin una resolución porque, uno, porque no llega al conocimiento de la autoridad o dos, porque nunca llega a determinarse quién es el autor del delito, por lo tanto no se puede esclarecer y no se puede hacer justicia. Esto es algo que existe a nivel mundial, la cifra negra de la criminalidad, que es una cifra que a medida que van pasando los años, lastimosamente va creciendo. Entonces, ¿de qué manera la podés combatir? Decía Ramiro Gutiérrez, no solamente utilizando el recurso humano que tiene que ver con el personal de la policía y seguramente de las distintas fuerzas, sino también combinando con tecnología y con inteligencia artificial, ¿no? Así es, sí, justamente, bueno, se hacía mucha referencia, que es lo que se está haciendo en esta campaña, porque obviamente el tema de la seguridad como la economía son los dos ejes por donde va a pasar toda la cuestión y bueno, obviamente el recurso tecnológico, la ayuda del recurso tecnológico es clave. Lo vimos en este caso que la semana pasada había conmovido a todos los argentinos, que fue el episodio de Palermo, donde mataron a un ingeniero de un cuchillazo, y que, bueno, obviamente acostumbrados a que en la ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de los municipios así, está el recurso de las cámaras y bueno, se esperaba y se especulaba con que, bueno, a ver qué cámara lo había podido registrar. Sí. Justamente. Y bueno, finalmente ayer nos enteramos de que hubo 2 detenciones, uno de ellos sería el asesino. Al parecer es un cartonero que habría confesado a sus amigos o a otras personas que, palabras más, palabras menos, que este ingeniero se le habría parado de mano y que por eso tuvo que apuñalarlo, ¿no? Todavía no conocemos el expediente judicial, no sabemos si efectivamente eso está acreditado o no. Son palabras eso lo que... dijo ante gente que claro, lo comentó, por eso. pero no lo comentó. Pero no sabemos si eso ya está acreditado en un expediente judicial, así que por el momento son solamente rumores que circulan de que se podría estar en presencia o no del supuesto autor de ese homicidio. Pero ¿no? por lo menos el tema, como siempre, el recurso tecnológico es lo que aportaba, porque bueno, evidentemente para este caso que no tenía prácticamente testigos, que no, digo prácticamente porque finalmente había parecido una persona que aparentemente había visto algo, evidentemente, bueno, el tema de las cámaras es clave, pero aparte, como decía Ramiro Gutiérrez, no solamente hace falta las cámaras de monitoreo, sino las personas que estén observando, porque si no te quedás en ver qué pasó, ver cuál fue utilizar la cámara como prueba
prueba de lo que sucedió, pero necesitas, no podés es para detectar, prevenir. Claro, para eso necesitas gente que esté capacitada y que esté quizá en un control monitoreando justamente, quizá en un control de 24 horas tenés distintas guardias donde hay distintas personas que están capacitadas para realizar esa tarea. El tema del uso de la tecnología como una herramienta de complemento de las tareas y las funciones y de los trabajos para los humanos es algo que se está usando a nivel mundial. Hoy pienso y digo, ¿no?, cómo se utilizan incluso los drones para atacar ciertos, no sé, en este contexto de guerra, ¿no?, que a veces tiene Estados Unidos con otros países del mundo, de Ucrania con Rusia. Ya antes, cómo uno bombardeaba a otros países con pilotos que piloteaban esos aviones. Hoy se utiliza con drones. O sea, una persona que está en Estados Unidos quizá puede pilotear un dron y atacar a Irak. O sea, sin siquiera poner claro, sin siquiera poner en riesgo el recurso humano, que antes iban y morían un montón de pilotos en este contexto. Todo eso es por la ayuda de la tecnología que, si lo usás de forma buena en este sentido, como lo plantea Ramiro Gutiérrez, para esclarecer el delito, para bajar la inseguridad, para prevenir justamente que se sigan cometiendo ciertos delitos, bienvenida sea la tecnología, que es una herramienta que ayuda a realizar tareas nobles y buenas para los humanos, no en este caso que se usa para, como en Estados Unidos, que se usan drones para pilotear y bombardear otros países del mundo. Así que tenés para todo. La tecnología siempre va a estar al servicio de la humanidad, pero depende cómo utilices o qué destino quieras darle a esa tecnología y cómo utilizarla, ¿no? Así es, sí, totalmente. Así que bueno, la cuestión es que es uno de los elementos que se pone, evidentemente en campañas, el oficialismo pone, por ejemplo, lo que fue la gestión de Sergio Massa cuando fue intendente, en el recurso tecnológico que puso en el municipio de Tigre. Así es, y Ramiro Gutiérrez también estuvo hablando respecto de la prevención del delito. Vamos a ver qué decía. ¿En qué zona te subió la fiebre? Y en qué zona determinada vos vas a tener que generar incidencias, vas a tener que volcar el recurso del Estado para desperfilar, para que la zona recobre lo que Massa nos dijo, la tranquilidad pública. Que vos a la noche sientas el patrullaje nocturno, porque cada 30, 40 minutos sentiste el golpe de sirena. Entonces vos sabés que te están cuidando, porque viste la luz. Decime qué patrullero tiene reflector hoy, ninguno. Yo vivo es el modelo de Ezeiza. Claro, parte, él estableció el comando de patrullas con la seguridad muy presente sobre terreno. Massa le puso inversión y con muchos tips de seguridad que en otros lados están probados y funcionan. Por ejemplo, todo vehículo de policial tiene un arma larga. Esa arma larga debajo tiene un sensor. Cuando vos levantaste el arma larga, es porque estás en una situación conflictiva. Y ese sensor también está en la central. Y vos decís, ¿qué pasó? Mandemos un refuerzo porque hay un problema. Hay un problema para el policía, hay un problema para el vecino. Entonces, y además te sirve después como uso forense. ¿Por qué sacó el arma? Bueno, lo veíamos entonces a Ramiro hablando respecto a cómo se podría prevenir el tema del delito, cómo funciona hoy en día. Y hoy lo pudimos ver a Ramiro, que estuvo en varios programas desde que arrancó la mañana temprano hasta ahora, seguramente que debe estar recorriendo otros programas hablando del tema de la seguridad, justamente de este plan de seguridad, que es un tema muy importante. Y es verdad, le preguntaban por qué esperar a que asuma Sergio Massa y hoy no se puede ya plantear estas soluciones o empezar a implementar, haciendo un poco de referencia a que ellos hoy son gobierno, ¿no? Y lo que decía Ramiro es cierto, Sergio hoy no es presidente. Y el periodista le decía ahí, bueno, pero lo cierto es que el presidente hoy es Alberto Fernández. O sea que hoy por ahí él no puede tomar esas decisiones como presidente porque es ministro de Economía. Entonces es un poco lo que se cuestiona a la hora de hablar de estas posibles soluciones, de por qué no se implementarían hoy y habría que esperar recién a que asuma como presidente. Sí, recordemos que bueno, Ramiro Gutiérrez es una persona clave para el esquema de seguridad de Sergio Massa, siempre del Frente Renovador particularmente, y siempre, recordemos, en su momento fue un eje de campaña ya por 2015, recordemos cuando fue la anterior vez que Sergio Massa fue candidato presidencial, y justamente, bueno,
Ramiro Gutiérrez, quien es además presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Sí. Aparte es un hombre que tiene una expertise muy grande, fue el legislador bonaerense durante mucho tiempo, siempre especializado en los temas de seguridad y bueno, sabe y tiene preparación en criminología también, por eso habla mucho desde el punto de vista técnico de la mente criminal y cómo combatir eso también, ¿no? Así es, sí, totalmente. Bueno, así que bueno, insisten sobre la cuestión, él decía el tema de determinar dónde la fiebre, dónde subió, justamente para ver cuáles son las zonas. Por eso de ahí está la cuestión del mapa del delito, las zonas calientes del delito. Y la importancia de la denuncia, José, porque el mapa del delito se arma a raíz de las denuncias, porque cómo la autoridad toma conocimiento de la comisión de un delito a través de la denuncia, justamente. En estos casos, quizá cuando se comete un homicidio en un ámbito público, y bueno, a veces no hace falta ir a la comisaría porque es los propios vecinos los que alarman y alertan de la situación, pero por ahí que te entren a robar a tu casa, que te roben el auto, cualquier otra cosa que por ahí la policía no puede tomar conocimiento si no fuese porque el propio damnificado va y lo pone en conocimiento. De ahí es la importancia de realizar las denuncias necesarias, porque a raíz de las denuncias que se realizan se arma el mapa del delito y se puede ver qué tipos de delitos Primero, se determinan distintas cosas. Primero, qué tipo de delitos se cometen, en qué horarios se suelen cometer esos delitos y las zonas en las cuales se cometen los delitos. Entonces, en base a ese mapa y ese esquema, podés ir, por ejemplo, si tenés un porcentaje de denuncias que hay ciertas entraderas que se cometen entre las 3 y las 6 de la mañana en tal zona, podés aumentar el patrullaje entre las 3 y 6 de la mañana, que son quizás las zonas donde más hay entraderas, por citar un ejemplo, ¿no? Pero para eso sirve y para eso funciona el mapa del delito, para poder después delimitar de qué manera poder combatirlo, ¿no? Así es, y bueno, el tema es, vos pusiste el dedo en la llaga justamente por el tema de si se hacen las denuncias o no. Claro. Muchas veces no se hacen las denuncias por un sinfín de razones, sí. Y en muchos casos es porque, bueno, uno, en primer lugar, porque uno desconfía de que, bueno, eso va a tener algún aporte o si no es una pérdida de tiempo. Siempre, como vos decís, es importante justamente para establecer ese mapa del delito, la cuestión de efectuar la denuncia, independientemente después de que uno tenga confianza o no de que... Claro, indistintamente de que después te resuelvan o no el problema, porque eso es quizá lo que sucede también hoy en día, que no hay que quitarle importancia, que muchas personas ya descreen de hacer la denuncia porque dicen, si no voy a recuperar lo que conseguí, si nunca van a encontrar a la persona que fue autora del delito, por tanto, si nunca la encuentran, nunca le van a establecer una pena. Bueno, por eso son muchos ejes que se deben empezar a atacar y, como decía Ramiro, con la ayuda de la tecnología, con el tema de la inteligencia artificial, son formas de empezar a reforzar el sistema de seguridad, el sistema de lo que tiene que ver con las distintas fuerzas, ¿no?, que hacen a la seguridad de un país, para empezar a detectar los autores de los delitos, y de esa manera, porque también hablaba Ramiro en un momento de este tema de que hay que darle las herramientas a los jueces para que puedan imponer penas más severas y terminar con la puerta giratoria, porque ahí es otro tema también. Sí. Por ahí detectan el autor del delito y está un mes en prisión, una semana, y luego lo terminan liberando, no porque quizá el juez quiera, sino porque las leyes en Argentina hoy te permiten esa situación. Tenemos leyes que son sumamente garantistas también, ¿no? Que se pone como mucha, no te digo protección en los derechos del imputado, pero sí hay que empezar a cambiar un poco el esquema de cómo funciona el derecho penal y darle a los jueces leyes y herramientas que sean más severas para que no les permita de alguna manera que la defensa de ese imputado plantee este beneficio. Porque ahí está el punto. El juez tiene que decidir en base a lo que los abogados vienen y plantean en base a la defensa de la víctima o del imputado. El imputado también tiene derecho a defensa, como cualquier persona en la República Argentina, y ese abogado va a tratar de que ese imputado de alguna manera tenga los mejores beneficios, ¿no? Entonces, si vos tenés leyes más severas, al juez no le das la posibilidad, o el juez no le puede dar la posibilidad a ese abogado defensor de que le pueda dar esos beneficios de salir o otorgar una excarcelación mientras el proceso se siga investigando, ¿no? Sí, pero me parece que también está la cuestión de esa doctrina zaffaroniana, sí, que ha prevalecido en los jueces, y que también, independientemente de hecho, todo lo que estudiamos en la facultad, estudiamos la doctrina de Zaffaroni, claro, es así, ¿no? Claro, y entonces eso lo lleva al juez muchas veces a inclinarse por, bueno, el lado más
más humano, claro. Para la víctima termina el victimario es tratado como víctima en realidad cuando no es así. Y también estuvo hablando Ramiro respecto del botón antipánico bidireccional. Vamos a ver de qué se trata esto. Muchos intendentes entendieron que tienen que tener un primer escalón preventivo y tienen patrullajes preventivos. Ese patrullaje se puede hacer solo con personal municipal que ve algo y reporta inmediatamente a ese comando o cualquier otro servicio desplegado en el terreno. Massa entendió que ese servicio debía hacerlo en conjunto. Por eso convenió y iba un personal que era chofer y iba un personal policial que era el primer respondiente en una situación. Vos activabas un botón antipánico sobre 2.500 videovigilancias, hay 2.500 cámaras en Tigre. Yo te puedo dar una aplicación, vos no tenés carga en el celular, estás muerto. Ah, claro, claro. El botón antipánico es bidireccional, vos podés hablar con quien está gerenciando la seguridad. Sentiste un ruido en el fondo de tu casa, apretaste el botón antipánico y alguien te va a decir cuál es tu emergencia de seguridad. Y vos le podés decir, escuché un ruido en el fondo de tu casa y te van a decir, bueno, ¿con quién estás? Guía, prendé las luces, no salgas, no abra, vas gerenciando y en un momento te dice, en 30 segundos vas a escuchar el golpe de sirena, está llegando. Ahora, perdóname, a lo me equivoco, el botón antipánico es para cualquiera, es para el caso de quien padeció violencia de género. No, es una política de seguridad. Vos sos comerciante. Y la tengo en mi negocio. Y vos decís, yo quiero ser parte del servicio de seguridad pública, quiero que me pongan un botón antipánico o me lo den. Bueno, ahí lo teníamos a Ramiro entonces explicando lo que es este botón antipánico bidireccional que sirve para poder comunicarte con la persona que está en un centro, entiendo, de seguridad, podría ser una comisaría, donde le podés comentar la situación de inseguridad quizá que estás viviendo. Escuchaste algún ruido, detectaste algún movimiento, algo raro, y que esa persona del otro lado te pueda ir guiando lo que tenés que hacer mientras tanto que llega la policía a tu casa. Es lo que vemos en las típicas películas norteamericanas, viste, que llaman al 911 y le van diciendo escondete en tal lugar, esperá que ya está haciendo la patrulla para allá. Bueno, en términos habría que ver en cuánto tiempo llegaría la patrulla acá. Claro, ahí hablaba de 30 segundos, esperemos que ojalá fuera siempre tan rápido, pero bueno, obviamente el tema también me planteaba la cuestión de las cámaras y por lo menos se ha roto un paradigma que era aquel que establecía que una resistencia, recordemos, no hace mucho tiempo había mucha resistencia a las cámaras porque se hablaba de que era una invasión a la privacidad. Hubo en la ciudad de Buenos Aires inclusive un recurso que el juez Gallardo obviamente lo frenó, el tema de las cámaras justamente para determinar eso que tanto sirve para, no me acuerdo el nombre exactamente que tiene, pero que establecía por las características del rostro justamente y que servía para, bueno, las imágenes cargadas que servían para hacer las detenciones. Bueno, esas cuestiones son válidas, son recursos que se ponen al servicio de la seguridad y de la justicia, obviamente, y bueno, en su momento, y bienvenido sea, han sido dejadas de lado justamente las prevenciones que tenían respecto de la aplicación del tema de las cámaras. Así es, y Ramiro Gutiérrez también estuvo hablando respecto de la extinción de dominio. Vamos a ver en qué consiste esto. Primero, la única persona que empezó a hablar de extinción de dominio en la Argentina se llama Sergio Massa. No solo habló, presentó los proyectos de ley. Extinción de dominio es sacarle el dinero al narcotráfico y ponerlo en los servicios de seguridad, de salud, de educación. Vos a un policía de legajo limpio le podés decir al final de tu carrera te va a esperar un fondo de extinción de dominio. Entonces, vos trabajaste bien. Tenés premio. Sí, para vos, para tu familia, para lo que construiste, para la educación de tus hijos, de tus nietos. Vas a tener un fondo y un fondo bueno, porque cuanto más le podamos sacar y financiar al narcotráfico y a la organización criminal, más vamos a encordar otras cajas que son solo jubilatorias o de pensión o de retiro. Pero este es un fondo, es un premio a tu trabajo y a tu legajo y a tu compromiso. Eso es algo que está previsto en la acción de gobierno de Sergio Massa si es presidente. Segundo, yo pediría
envía hoy cualquier recibo de sueldo de un suboficial de la policía de la provincia de Buenos Aires. 300.000 pesos. Está menos. lleno de embargos. Ah, claro. Lleno de embargos. Sí, porque están todos los descuentos, claro. Entonces, Sí. bueno, una fuerte política de derechos. Es un prestador de un servicio esencial del Estado. Bueno, escuchábamos entonces a Ramiro explicando cómo se va a implementar este plan de seguridad que propone Sergio Massa en el caso de ser electo presidente de la Nación. Y llegó el momento de ir a un pequeño corte, llegamos, iba a decir al final del resumen de noticias parlamentarias, llegamos a la primera mitad del programa, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos y seguimos repasando más información parlamentaria. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Bueno, bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares. Se ha creado un mundo de mujeres que están trabajando y que llevaron todo lo que hacen realmente en una apuesta importante de vestimentas y de accesorios que se llama Matriarca. Bueno, en eso trabajamos en hacer un proyecto de interés en sus 10 años que lleva, así que es importante. Todos están yendo, por lo que yo veo, están todos muy informados con la escena del rap, escena del hip hop, están todos buscando la forma de poder evolucionar sus objetivos, sus proyectos, sus metas a corto plazo o a largo plazo. Y la verdad que es algo que a mí me motiva muchísimo. Mundo Villa, martes, 23 horas. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de las noticias más importantes del día. En el día de hoy estuvo presente aquí en el canal de Diputados Televisión el diputado Ramiro Gutiérrez presentando lo que es el plan de seguridad del candidato a presidente Sergio Massa. Para seguir analizando a ver en qué consiste eso, vamos a seguir escuchando a Ramiro Gutiérrez. Sirven en determinados lugares y está aprobada por muchas policías del mundo. Ahora hay que ponerla en ese ámbito. Taser generalizadas no, porque no sirven para todos los lugares. Pero, por ejemplo, un elemento más de seguridad en una fuerza capacitada multipropósito, como el grupo UTOY, como el grupo Halcón. Perdóname, Halcón lo conozco, el otro UTOY, dijiste. Sí, UTOY es una unidad de intervenciones rápidas, se creó en el gobierno de Ritondo y lo ha multiplicado en la cantidad de efectivos Berni. Y Berni lo ha formado con una especialización en policía de proximidad. Es las camadas de este año vienen con una mirada muy de solución del delito urbano, local, local. Entonces ha formado un grupo multipropósito que puede intervenir con mayores capacidades que otro para resolver una situación de conflicto grave. Bueno, José, Las Taser. ¿Qué va a pasar con esto, no? Qué polémica que hubo en su momento con el tema de las Taser. Y sigue habiendo, está como un poco dividido todavía el tema de la implementación o no, pero como decía Ramiro, que ciertas fuerzas de seguridad las utilicen y en ciertos casos particulares, no es usar por usar en cualquier momento. Sí, por supuesto, sí. Inclusive había un proyecto, me acuerdo que había un proyecto de una diputada, me parece, que era de entregarle pistolas Taser para casos de violencia de género para las mujeres que estuvieran de resguardo, lo cual me parece que era, teniendo en cuenta la capacitación que hay que hacer, que es enorme, era un disparate. Pero independientemente de eso, recordemos en los lugares donde ya se está implementando es específicamente para fuerzas especiales, para casos muy especiales. Claro, casos particulares que seguramente es la línea sobre la cual se va a seguir y se va a implementar en el caso, que efectivamente este tema se lleve adelante, ¿no? Y quien también estuvo hablando, el diputado Ramiro Gutiérrez, estuvo hablando también sobre la Agencia Nacional de Fuerzas Combinadas. ¿Querés saber de qué se trata? A ver. Vamos a ver. Hemos conversado mucho y hemos presentado un proyecto muy interesante, está en la Cámara de Diputados de la Nación, que va a ser eje de la presentación de Sergio Massa, que es la Agencia Nacional de Fuerzas Combinadas. Hoy
hoy, para poder desplegar en una zona muy caliente todos los recursos del Estado, tenés que recurrir a la Ley de Seguridad Interior. Claro. Y la Ley de Seguridad Interior te va a hablar de conmoción interior o estado de sitio. Claro. No tenemos otra posibilidad de aprovechar el recurso municipal que tiene el secretario de Seguridad, el recurso provincial que tiene el ministro de Seguridad de la provincia, más el recurso nacional, y volcarlo todo en un lugar para bajar la fiebre. Bueno, esa ley ya la presentó Massa, nos instruyó, y es una ley de poner todas las capacidades. También él tiene una idea de centralizar y federalizar, no descentralizar, federalizar el modelo Tigre. Ha hablado con los intendentes, ha hablado con los gobernadores, y si es presidente de los argentinos va a poner la inversión necesaria para que ese modelo se replique. Yo estuve en Medellín cuando el modelo se lo llevaron de Tigre a Medellín. Sí, y tiene un gran problema con el sicariato, con el segundo que viene en la moto, que es el que te acribilla. Claro. Por eso compraron el modelo de seguridad de Tigre con los domos, con la inteligencia artificial, para ver esa tormenta cuando se va formando y poder frenar un vehículo, un motovehículo, y decir, a ver, usted viene armado, claro, ¿no? Y desactivarlo antes de que te toque. Bueno, la explicación que da Ramiro tiene que ver con la seguridad que se utiliza en Tigre. Es un modelo copiado, podríamos decir, que se utiliza en Medellín, que de hecho lo había escuchado también a Ramiro Gutiérrez, no sé si fue en este canal o en otro, que hablaba y que decía que él en más de una oportunidad ha ido, enviado por Sergio Massa, a estudiar las políticas de seguridad de otros países como de México, por ejemplo, en su momento. Sí, porque en este tipo de cosas es clave atender todas las cuestiones que se utilizan en todo el mundo. Obviamente, yo recuerdo, Pero también es lógico, José, si hay algo que ya está inventado y está funcionando en otros países del mundo, no tenés que inventar la pólvora, tenés que copiarlo y aplicarlo a tu realidad, ¿no? Por eso justamente que el tema de las prevenciones insólitas que se hacían cuando, bueno, recordemos, cuando se hablaba de poner cámaras en todos los lugares y bueno, todos los temores y los amparos judiciales que se planteaban, y muchas veces los jueces, que son muy permeables a ese tipo de cosas, de frenar la implementación. Recordemos, insistamos con el tema de las taser, que el tiempo que estuvieron sin aplicarse, pero bueno, este tema de federalizar, claro, en el caso del ministro Sergio Massa, obviamente que él es candidato, bueno, es ministro de Economía, por un lado, pero bueno, te pone, bueno, yo fui ejecutivo en el municipio de Tigre. Fue una experiencia exitosa que fue la aplicación del sistema de seguridad y bueno, eso, el tema de federalizarlo, de llevarlo a todo el país, el mecanismo que... Claro, pero más que nada, si fue un mecanismo que funcionó, en el caso del cual él fue intendente de Tigre y sirvió, si uno mira la cifra, y sirvió para bajar los delitos o para aprender a aquellos que cometen ciertos delitos, claramente todo lo que funcione, pero no solamente en el ámbito de la seguridad, de la salud, de la educación, de lo que sea, habría que federalizarlo, porque si funciona, ¿por qué no lo implementarías en el resto del mundo? Sí, total. Bienvenidos sean las políticas que funcionen y que de alguna manera contribuyan a bajar la inseguridad. Así que si llega a ganar Sergio Massa como presidente de la Nación, ya sabemos que en tema de seguridad apunta a implementar estas mismas políticas que se implementaron en el municipio de Tigre. Y Ramiro Gutiérrez también estuvo hablando respecto de la donación de órganos. Vamos a ver qué decía. Yo he escuchado otros candidatos a presidente de los argentinos que pueden ser el presidente de los argentinos. Sí. Porque tienen preferencia. Bueno, para nosotros es muy claro, están los bienes materiales y los bienes vitales. Tus órganos son parte de tu decisión altruista de un sistema como el del INCUCAI de ablación-donación. Así es en el mundo, así es en la Argentina. Solamente en Irán conozco que vos podés comprar un riñón, no sabía. Y que el Estado va a intervenir si hay una desproporción y te lo quieren cobrar muy caro, para ponerlo en castellano. Los órganos no se venden, no se pueden mercantilizar, no podemos entrar al comercio de las partes de un ser humano. He visto lo que ha pasado en otros lugares, cirujanos, odontólogos que armaban detrás de las morgues o detrás de las salas de velatorio sistemas para sacar y extraer la piel, que vendían órganos por $1.000. Bueno, llevaron condenas de hasta de 30 años en Estados Unidos. Un odontólogo.
Búsquenlo, van a acceder rápidamente lo que hacía este señor, que vos llevabas a tu deudo y lo dejabas en una sala de velatorio y atrás te estaba esperando un cortador, porque así se lo llaman. En México lo llaman los vampiros de cadáveres, ¿no? Mira. Van a buscar los órganos y los venden porque todo tiene precio. Bueno, Massa tomó una decisión. En Argentina no tiene precio y revisamos la ley de ablación y de trasplantes de órganos, una ley hermosa de la Argentina, pero tiene un capítulo penal y el capítulo penal no comprendía y tenía algunos vacíos que completamos rápidamente. Entonces, los que piensan que se pueden vender órganos, hay toda otra posición política que les va a decir que no, y estamos nosotros ahí. Y Ramiro hizo referencia a la actual ley de órganos. Recordemos que la ley que rige actualmente tiene un principio de equidad basado en la solidaridad, en que todas aquellas personas que necesiten algún trasplante de órgano tienen que anotarse en una lista de espera y por lo tanto, a medida de que vaya surgiendo la disponibilidad de algún órgano, porque se detecta que alguna persona tiene, por ejemplo, una muerte encefálica, pero está en condiciones de donar algún órgano, lo que se hace es el orden de prioridad de acuerdo al tiempo de espera que vienen esos pacientes que están anotados en un centro, podríamos decir, que tiene que ver con el INCUCAI, si mal no recuerdo, donde es como el ente que articula con todas las jurisdicciones y busca la compatibilidad de esa persona que ya se determinó que tiene muerte cerebral, pero que está en condiciones de ser donante de órganos, con la compatibilidad de alguna persona que esté enferma y que necesite ese órgano que quizás esté disponible, y lo hacen los propios médicos. Al plantear la posibilidad de la compra-venta de órganos, se rompe todo este esquema, porque simplemente va a poder acceder a los órganos aquella persona que pueda pagar, y ahí se rompe un poco lo que es la solidaridad, la equidad, ¿no? Estos principios que rigen respecto a la donación de órganos, que va a poder salvarse la vida el que pueda comprar un órgano y no aquel que esté en condiciones de prioridad por estar en una lista de espera. Así es, y bueno, y recordemos que esta norma, este proyecto que se presentó justamente para evitar los delitos que puedan generarse en torno a esa venta de órganos, porque bueno, de ahí un solo paso a la posibilidad de que bueno que se produzca un secuestro justamente, o que algún tipo de delito que genere posteriormente la venta de órganos. Que recordemos, la venta de órganos, hay países donde existe, por ejemplo, Irán. De los riñones. De riñones y la India creo que era. Sí. Bueno, y habría que ver cómo funciona también en esos países, pero en realidad si te pones a mirar y a pensar, son casos puntuales en los que existe, pero en realidad la mayoría de los países del mundo funciona con el criterio de lista de espera que se maneja aquí en la Argentina, porque tiene que ver, porque en realidad si te pones a analizar el fin y el trasfondo de la ley, tiene que ver con una cuestión de poner en un mismo pie de igualdad a todas las personas, porque cuando hablamos del derecho a la salud, estamos hablando del derecho a la vida. Y si vos pones esta cuestión en que van a tener prioridad los que puedan pagar y los que no puedan pagar no, estás como diciendo, bueno, el que tenga el medio económico que se salve la vida, y el que no, bueno, mala suerte. Y es como que estamos hablando de algo que es fundamental, que es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Por eso es un tema muy, muy importante y muy delicado, que tampoco está bueno hablarlo tan ligeramente, de decir, liberar la venta de órganos como si fuese que vas al supermercado a comprar un kilo de carne, ¿no? Sí, ahí está bueno la discusión, los debates sobre estas cuestiones que, bueno, uno imagina que son medio inauditos de dar, pero en definitiva ponen en valor instituciones como son las del INCUCAE, por un lado, que acaba de mencionarlo, y otros elementos como que, bueno, no estábamos hablando de eso, pero en particular la defensa del CONICET, por ejemplo. Así es. Y Ramiro Gutiérrez siempre habla de esta visión federal que tiene Sergio Massa, ¿no?, a la hora de implementar ciertas políticas en sus diálogos también con los gobernadores, así que vamos a ver qué decía respecto de Sergio Massa en reunión con los gobernadores. Primero, comunicar. Todas estas cosas evidentemente no las comunicamos bien, y tenemos muchas cosas para contar, y por eso vamos a segmentar y empezar a armar los rayos de la bicicleta en directo y decirle: vos tenés un problema porque tenés una pyme y te cuesta mucho tu trabajador. Bueno, vamos a eliminar toda la carga impositiva. Tomá al empleado y vamos para adelante. Vos tenés un problema de seguridad, bueno, hay un esquema, una planificación, no es magia,
no es de un día para el otro, pero hay un programa para volver a los niveles de tranquilidad. Y así, tema por tema, iremos construyendo esta comunicación puntual. Imagino que también el trabajo con los gobernadores, que, bueno... El día sábado Massa se va a reunir con gobernadores, lo viene haciendo sistemáticamente con gobernadores y con intendentes. He tenido la posibilidad de estar con alguno de ellos y se van desagregando todos estos temas que charlamos. Los gobernadores van a estar comunicando perfectamente y seguramente vamos a tener un resultado eleccionario diferente. Yo creo que estamos en el balotaje. Bueno, esto fue un poco el repaso de las declaraciones de Ramiro Gutiérrez aquí en el programa de TV con el Pato Méndez y los compañeros. Y también en el día de hoy hubo un evento importante porque se reunió la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva presidida por el diputado nacional Facundo Manes. Si te parece, José, vamos a ver qué decía Facundo respecto al plan de Ciencia 2030. Le hicimos saber al Ministerio que el plan propuesto, según nuestro propio punto de vista, podría mejorarse antes de ser remitido al recinto. Entre otras cuestiones, definir en grado mayor las misiones y asignarles responsables y acciones precisas para alcanzar los objetivos del plan. Asimismo, según planteamos, el plan podía promover una conexión más robusta con los sistemas productivos y los sistemas formativos. Considerábamos que debíamos evitar que se transforme en una enumeración de buenas intenciones y no en un plan realista que permitiera transformar esos objetivos en políticas activas. Estas consideraciones que hicimos en las reuniones informativas y en las múltiples reuniones con Mara, con el ministro, entre los asesores, fueron planteadas de manera respetuosa, concretas, detalladas entre los distintos legisladores, asesores de diversos bloques y también entre los funcionarios de ciencia, tecnología e innovación, de la cual cada uno puede dar fe. Y así se logró establecer algo que nos merecemos los argentinos, un canal de diálogo productivo, a partir del cual el Ministerio produjo e introdujo en el plan un apéndice con una serie de agregados que cubrían algunos de estos déficits que habíamos señalado. ¿Se resolvieron todas estas cuestiones esgrimidas? No. Pero estoy seguro de que gracias a este intercambio que tuvimos, a la buena predisposición entre las partes y al trabajo de esta comisión, hoy tenemos un plan que sirve como hoja de ruta y que inclusive, como todo buen plan, va a permitir una mejoría paulatina y sustancial a este plan. Bueno, escuchábamos entonces a Facundo Manes hablando de la importancia que tiene trabajar sobre este plan 2030, ¿no? Él considera que la ciencia y la tecnología es una política de Estado. Recordemos que este plan de ciencia y tecnología es un proyecto que surge del Ministerio de Ciencia y que de alguna manera ya tiene dictamen, en realidad no dictamen, sino que ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Senadores y hoy obtuvo dictamen de comisión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, así que ya estaría en condiciones de pasar al recinto o tiene que pasar por alguna comisión más. Ya está listo para ir al recinto, evidentemente puede llegar a ser tratado en la próxima reunión. Veremos cuál es la postura de todos los sectores. Evidentemente quedó una disidencia, una grieta dentro del propio Juntos por el Cambio, a la que hacíamos referencia al principio del programa. Esta postura que, bueno, la reunión contó con la presencia solamente de ese espacio de Facundo Manes y Daña Tabela, quienes las dos hablaron durante la reunión y dijeron, bueno, se expuso claramente en función de la necesidad de contar con evitar que este plan, que tiene muchos anuncios, mucha hoja de ruta, sí, que no fuera una enumeración de buenas intenciones, como decía Facundo Manes. A mí me dejó la sensación de que tiene modificaciones, entonces que va a generar que vuelva a la Cámara de Senadores y es aprobado en la Cámara de Diputados. Veremos qué es lo que sucede. Así es. Y si te parece, José, antes de terminar el programa vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las comisiones para el día de mañana. Vamos a vernos en unas placas, ahí tenemos miércoles
6 de septiembre, 10 de la mañana, Comisión de Discapacidad. Temas varios, entre ellos se va a tratar la capacitación obligatoria en temática de discapacidad para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado, ¿sí? La creación de un programa de reconocimiento de las empresas que incluyen prácticas de equidad laboral para personas con discapacidad, entre otras cosas. Y tenemos también otra placa más, otra comisión más aquí. A las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos, donde también van a tratar diversos temas. José, ¿recordás cuáles son los temas estos? Sí, hay una serie de proyectos, recordarlos no los recuerdo, pero... Acá tengo. Proyecto en revisión por el cual se aprueba... No, perdón, ese era el de... Acá, instituyes el 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas, el 4 de agosto de cada año como el Día de la Soberanía sobre la Plataforma Continental, entre distintos temas que van a tratar en el día de mañana. Entonces, recordemos, 2 comisiones en el día de mañana, la Comisión de Discapacidad y también la de Relaciones Exteriores y Cultos, así que seguramente que mañana vamos a estar haciendo un poco el repaso y hablando de los temas de discapacidad por sobre todas las cosas. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. José, nos vemos mañana. Nos vemos. Y nos volvemos a encontrar mañana como todos los días a las 6 de la tarde. Chau.